Una de las cosas que sorprende y que citáis es que hay cuentas operando, como decías tú, desde hace años. Eh, Hay titulares en vuestro informe. TikTok ya sabe que hay al menos 100 usuarios que piden y ofrecen pornografía infantil en su plataforma. Sin embargo, no los ha expulsado, en contra de sus propias reglas, ¿no? Ya hemos hablado del interés que puede haber en mantener todo esto operativo. ¿Por qué los gobiernos no están obligando? Porque, vamos a ver, o sea... Porque no hay más presión, ¿no? Claro, yo puedo entender que TikTok, aunque entender entre comillas y desde luego no compartir, ¿no? Que vea un negocio en todo esto. Pero ¿por qué los gobiernos, en el año en el que estamos, sabiendo todo lo que sabemos de la cantidad de dinero que se está generando con todo esto, no obligan a estas plataformas a actuar? A ver, yo creo que ahí hay varias cosas. La primera es que creo que se están intentando hacer cosas, ¿eh? En la primera investigación que hicimos, y yo creo que esta va a tener consecuencias similares, consiguió 3 cosas. Una, que TikTok nos llamase en pánico a una reunión con los jefes de Trust and Safety Global un viernes a las 5 de la tarde. Bueno, a ver si vuelven a llamar. Porque no entendían qué había ocurrido. Vamos a ver. La segunda, que el Consejo de Ministros de España instó a la Fiscalía a que investigase esa sexualización de menores con inteligencia artificial que se hacía en TikTok y está referenciado en el informe técnico nuestra investigación. Y nos pidieron las bases de datos. Y la tercera es que nosotros todos estos reportes que hacemos se los enviamos a la Comisión Europea, que es la encargada de aplicar la Ley de Servicios Digitales, que es la que obliga a las compañías a tener esos sistemas de mitigación de riesgos y que, si no funcionan, tienen unas multas del 6% de sus ganancias a nivel mundial, que no es poco. Cosas que creo que ocurren. La Ley de Servicios Digitales, siendo legislación europea, tarda. Vamos a ver qué ocurre cuando se publiquen los primeros informes y las primeras multas. Yo creo que las plataformas van a litigar esas multas y nos podemos poner en un proceso de dentro de 10 años. Tiempo que yo creo que no tenemos. No, claro. Honestamente. La segunda parte que creo que ocurre, y que tú y yo la hemos hablado alguna vez, es que la legislación europea, que ahora mismo es la más poderosa del mundo para poder ir en contra de las plataformas y de estas prácticas, hay que aplicarla. Y ahora mismo la Unión Europea tiene mucho miedo a las represalias que puedan venir del gobierno estadounidense si la aplica, porque la amenaza de Estados Unidos, en boca de J.D. Vance, ha sido: si multáis a las compañías americanas, no es el caso de TikTok, pero es el caso de las demás que tienen otro tipo de problemas relacionados con la mitigación de riesgos, nos salimos de la OTAN. ¿Y puede Europa permitirse que Estados Unidos se salga de la OTAN con las guerras abiertas que hay ahora en el mundo? Yo creo que esa es la balanza. No tengo una respuesta de si sí o si no, pero esa es la balanza en la que estamos jugando y es compleja. Claro, esto que tú dices también lleva a interpretar que en Estados Unidos les da absolutamente lo mismo, al menos al gobierno estadounidense, que estas plataformas tengan este problema. Yo creo que les da bastante igual. Creo que también porque el gobierno estadounidense ha sido muy impulsado por esta idea de la libertad de expresión para todo por encima de todo, aunque sea discurso de odio, aunque sea fraudulenta, aunque sea... Y luego también creo que hay una segunda parte de la que hablamos menos. O sea, nos podemos quedar solamente en qué malo el gobierno americano, pero ahí también hay, por supuesto, una responsabilidad de las plataformas de protegerse detrás del gobierno americano para hacer esto, y una carrera por la inteligencia artificial en la que están las plataformas americanas contra China y en la que todo lo que sea quitarse legislación y cortapisas de en medio ahora mismo para llevar esa carrera hasta el final, lo van a intentar. Y por eso también hemos visto esas transformaciones, yo creo, en las plataformas americanas, ¿no? Ese Zuckerberg que de un día para otro de repente se levanta y ya no cree en la diversidad y ya no cree en la protección de las personas que están en la plataforma y ya no cree... ¿Eso es solamente un belief o un disbelief o es realmente un
Bueno, Yo necesito hacer esta carrera. Esto me recuerda a esa viñeta del Washington Post en la que se ve a Donald Trump y se ve a todos los capos de las grandes tecnológicas arrodillados frente a él. Luego el autor de esa viñeta fue despedido del Washington Post, pero... por uno de los arrodillados. Por uno de los arrodillados, que era Bezos, ¿no? Entonces, es verdad que están en un momento de entrega absoluta a Trump, porque detrás hay mucho dinero, como decías tú, ¿no? Y muchos intereses para no parar esta maquinaria. Luego vamos a hablar de inteligencia artificial, que complica todavía más todo esto que habéis investigado en Maldita, ¿no? Luis Santos, uno de los expertos que citáis en el informe, pide que las plataformas tengan unidades especiales en detección de estos delitos. Es decir, ya no vale solo el papel de moderador, sino metamos en TikTok, metamos en Telegram, metamos en todos estos lugares equipos. No sé si esa es la idea. Se supone que las tienen. Sí. Lo que pasa es que no son lo suficientemente grandes. Ya, para la magnitud. Es que la magnitud de lo que se publica en TikTok cada día eso es un poco la defensa también que tienen ellos, ¿no? No es que no queramos actuar, es que el contenido es tan grande que es imposible controlarlo. Yo te diría que ahí hay dos cosas. El contenido es muy grande, las ganancias también son muy grandes, amplía los equipos. O sea, es lo que hay. Hay menos beneficio, pero hoy hay más protección. Sí, cuando hablas de ganar decenas de miles de millones, claro. Oye, si tú ganas 1.000 millones menos y eso lo inviertes en hacer que la plataforma sea segura para los menores, por ejemplo, pues no, claro. Es un dinero bien invertido. Claro, esa es una. La otra es que creo que también hay plataformas y plataformas. En este caso, en otras cosas no, pero en este caso creo que hay que hacer una distinción. Mira, cuando hicimos la primera investigación, ese menú que nos mandaban los pedófilos que te decía yo antes, yo lo publiqué en mi Instagram personal. Y automáticamente Meta me cerró la cuenta. No tuvo dudas. Ya. Es una cosa que comentábamos antes, ¿no? Muchas de estas plataformas han perdido cualquier supervisión del contenido de odio, permiten cosas que antes no se permitían, en X, por supuesto, ¿no? Desde que lo compró Elon Musk. Y sin embargo, son muy rápidos en censurar, por ejemplo, pues eso. Tú acabas de dar tu ejemplo, ¿no? Alguien que lo que hace es combatir precisamente eso. Sí, pero también me parece que Meta fue muy rápido porque tiene unos sistemas con pero con una sensibilidad muy alta. En cuanto ven una palabra que está en una lista negra, lo tumban. Y eso pues conlleva sus problemas. Yo estuve 4 días para que me restaurasen la cuenta, hablando y explicando lo que había ocurrido. Pero me da la sensación de que en estos casos es que hay que hacer eso. Es que estamos hablando de menores y estamos hablando de abuso sexual infantil. Es que no es, te quiero decir, bueno, es que no estamos hablando de... Es un poco lo que hablamos cuando hablamos de hacer esta charla, ¿no? Que yo te comenté. Es muy probable que en YouTube, precisamente porque el algoritmo, cuando hablas de abuso de menores, enseguida salta la alarma, ¿no? Es más complicado llegar a mucha gente en un podcast como este que en otros, precisamente por eso, porque estamos tocando un tema sobre abusos de menores, ¿no? Y aunque lo trates de manera positiva para luchar contra el problema, el algoritmo al final detecta que estás hablando de este tema y muchas veces pues la audiencia no te ve. Sí, no te exponen, no te meten en las recomendaciones. No te expone, ¿no? Que yo entiendo que es difícil para las plataformas por lo que hablábamos. Tienen tanto contenido que tiene que ser un sistema automatizado, ¿no? Pues a lo mejor... Tiene que ser escalable, sí, es indudable. Sí. Y me imagino que con la inteligencia artificial poco a poco podrán afinar mejor y separar mejor qué contenido es legítimo y cuál no. Pero fíjate, yo tengo algunas dudas de cómo funcionan esos sistemas. Y te voy a explicar por qué. Cuando hicimos las denuncias de TikTok,
nos contestaron a todas a los 30 minutos de reloj. Hmm. Un sistema automático no tarda 30 minutos en contestarte. Un sistema automático, un sistema que siempre tiene la misma respuesta, sí tarda 30 minutos en contestarte. No es lo mismo. Entonces, tengo dudas con algunas de esas automatizaciones y sobre todo tengo dudas con que se apliquen los sistemas. Que yo el gran problema que le veo a todo esto, y en esta investigación es muy evidente, es TikTok tiene unas normas que en el papel están fenomenal para expulsar a esta gente de la plataforma, pero a la hora de la verdad, cuando lo pones a prueba como un ciudadano más, que es como tienen que actuar estos sistemas, que cualquiera que nos esté viendo se encuentre un comentario de este tipo en un vídeo de TikTok y lo denuncie y eso tenga consecuencias, eso no las tiene. Claro. Y te digo más. En la primera investigación hicimos una serie de denuncias que TikTok nos preguntó, ¿pero desde qué cuenta las habéis hecho? Y les dijimos, es una cuenta personal que no te vamos a decir cuál es, porque no queremos que tenga consecuencias para la persona que las hace desde su cuenta personal, pero te vamos a decir qué día, a qué hora y cuántas. Yo no sé si a día de hoy TikTok ha encontrado esas denuncias. Y eso sí que me preocupa, porque eso significa que todos estos sistemas de protección que les obliga la ley a tener y que están poniendo, a lo mejor no funcionan. Y a lo mejor hay que hacer unas auditorías internas de estos sistemas para que realmente estemos seguros de que existen.